Bien, estamos en el ejercicio 14 del Practicum 10 de la parte 2. El ejercicio 14 nos dicen, nos preguntan, pasamos del 5 al 14, que sí, estamos bien, sí. Porque bueno, los demás son todo más o menos. A ver, como digo, este es un práctico que es muy repetitivo en usen las fórmulas que están en la teoría, de alguna forma, desde que Allen no sé, desde que directamente que hayan explícitamente la ecuación, a que como el punto 5 que hicimos era que encuentre el valor de C en función de las características dadas por estos planos, ¿bien? No es mucho más que eso, o sea, en cierta forma se usan los planos, perdón, las ecuaciones que vimos que vieron en teorías, en alguna forma para poder encontrar este, los distintas características. O sea, esto es, como digo, son aplicaciones geométricas, esto es geometría pura, es álgebra, nada más que con un aderezo de los conceptos que estamos viendo de derivadas y de análisis de varias variables. Bien. O sea, este es el práctico de combinación de álgebra con cálculo en una sola cosa, ¿bien? Para que lo entendamos un poco más claro. Entonces, el punto 14 nos preguntan que probemos que las superficies dadas son tangentes en el punto indicado. Y vamos a hacer el A. Bien, nos dan dos superficies, nos dan esta superficie que es una esfera y esta otra superficie que es algo. Es un cilindro hiperbólico. Este, y nos da el punto donde tenemos que ver si las superficies son tangentes. Entonces, ¿cómo probamos que las superficies son tangentes? Vemos de la teoría es que las superficies son tangentes si las derivadas parciales de cada una de estas superficies son iguales. Fíjense que la superficie está dada de forma implícita, ¿bien? Algo importante que debemos tener en cuenta es que en realidad no es que tienen que ser iguales las derivadas, sino que tienen que ser paralelas. Bien, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que todas superficies son tangentes si es que sus vectores normales en el punto son paralelos. Bien, o sea, no es necesariamente igual a lo que dice el teorema, sino que la idea es que vamos a buscar los vectores normales a la superficie en los puntos. Recordemos el ejercicio 12 de la parte 1, cuando habíamos visto las superficies de nivel, porque esto no son más que superficies de nivel, en donde les calculamos el vector normal a esa superficie en el punto, que no es nada más y nada menos que el gradiente. Bien, como digo, el concepto está diciendo esto, que el gradiente es el vector normal a la superficie. Veanlo de la teoría, bien, para repasar bien los conceptos. Pero básicamente lo que vamos a hacer es encontrar los gradientes de estas dos superficies, ver si son paralelos, no necesariamente iguales, porque ya vamos a ver que puede una cuestión de escala no ser iguales. Lo que son iguales son sus versores, bien, eso es importante. ¿Dónde me fui? Acá. Bien, entonces, fíjense, tenemos la superficie 1 que está dado por esta ecuación, o sea, la superficie 1 es f de x y z, que es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 18 igual a 0. Y luego tenemos la superficie 2, en donde tenemos una g grande de x, y z igual a x por y menos 9 igual a 0. Entonces, vector normal a S1 en P0 es nada más y nada menos que el gradiente de f grande evaluado en P0. Y vector normal a S2 en P0 es el gradiente de G en P0. Espero que geométricamente entiendan por qué si los vectores normales son
si el, si el gradiente de f en P0 es paralelo al gradiente de G en P0, las superficies son tangentes. Bien, para que sea una idea es como si son, a ver, si los vectores son paralelos, las superficies tienen la misma orientación, bien, entonces miran de la misma forma y en el punto se tocan entre ellas, bien, porque el punto tiene la particularidad, obviamente, que el punto pertenece a la superficie 1 y el punto pertenece a la superficie 2, porque si no, no estaríamos calculando lo que no tiene sentido. Fíjense que el efecto lo tiene. Todos puntos que siempre damos forman parte de las superficies, porque si no, no tienen sentido. El punto 330, acá tenemos 3 al cuadrado es 9, más 3 al cuadrado es 9, 330. Ah, no, está bien, 3 al cuadrado es 9, más, 9, más, al cuadrado, más 3 al cuadrado es 9, más 0 al cuadrado es 0, 9 más 9 es 18, menos 18 es 0. Estamos bien. 3 por 3 es 9, menos 9 es 0. Bien, fíjense en que para estas dos superficies el punto de P0 pertenece. Obviamente porque tiene que ser. Entonces, si de la intersección entre las dos superficies los vectores son normales, es decir, la superficie tiene la misma orientación de los dos lados, solamente significa que esas dos superficies están orientados iguales. La única forma que puede pasar eso tienen, repásenlo de la teoría o repásenlo de geometría, tiene que ser solamente si son tangentes, porque justo esos dos se tocan en este punto con la misma orientación. Bien, es muy parecido al concepto de la recta tangente, que si ustedes tenían una función, la recta tangente era la recta que tenía justo en ese punto la misma orientación, es como salía para allá, del mismo lado. Bien, fíjense en que la orientación en ese punto es la misma, bien, entre la recta y la función. Entonces, esa es la idea, es el concepto que tienen que tener en mente para entender superficie tangente. Es el punto donde justo se tocan entre las dos con la misma orientación. Bien. Entonces vamos a calcular lo que son los vectores normales. Entonces vamos a calcular los gradientes. Vamos a calcular el gradiente de f. Entonces calculamos la fx, la fi, la fz. Nos dan 2x, 2y, 2z. Entonces el gradiente de la f de x en el punto 330 nos da 2 por 3, 6. La f de y en 330 nos da 6. Y la f de z de 330 nos da 2 por 0 es 0. Entonces el vector gradiente en P0, o sea en 330, nos da nos da el vector 660. Bien, este es el vector normal, lo llamemos n1, vector normal. Le ponemos entonces acá para recordar y no, este es n1. Entonces n1 tiene que ser paralelo a n2. Bien, entonces tenemos n1 y ahora calculamos el gradiente de g. Entonces tenemos g de x nos queda y, g de y nos queda x, g de z nos queda 0. Entonces g de x en 330 nos queda 3. De g de y nos queda también 3. Y g de z en 330 nos queda 0. Entonces n2 es el gradiente de g en 330, es decir, 330.
Entonces, para que todos vectores sean paralelos, tienen que ser iguales multiplicado por la constante. Es decir, n1 va a ser paralelo a n2 si n1, estos son vectores, perdón, me estoy olvidando de las flechitas. n1 es igual a una constante k por n2, o sea, si uno es múltiplo del otro, listo. Entonces fíjense en que n1 es igual a 2 veces n2, porque si dividen a n1 dividido 2 les da 330. Entonces, como esto pasa, entonces la superficie 1 es tangente a S2 en P0. Bien, entonces eso es importante en concepto de que tiene un poco diferente la teoría. Es que el teorema habla de la igualdad de las derivadas parciales, y en realidad ese serían los módulos, bien, o sea, habría que calcular los módulos de radiantes y tienen que ser iguales los versores entre sí. Obviamente, si ustedes calculan el versor de este y el versor de este, le va a dar el mismo versor. Bien, es lo mismo. La otra forma es que hagan eso, o sea, no ver si uno es múltiplo de la otra, sino ver si los versores entre sí son iguales. Si los versores son iguales, es que los vectores normales son paralelos, y como son paralelos, las superficies son tangentes, por todo lo que acabamos de explicar. Entonces vamos a ver gráficamente el concepto de superficies tangentes. Veamos qué álgebra acá. Tenemos el punto, tenemos la superficie 1, que es esta esfera que está acá, y la superficie 2, que es esta, como dije, cilindro hiperbólico. Fíjense que es un cilindro porque se sube en un eje, justamente el eje que no aparece en la superficie, y si lo vemos de la proyección de IZ, se forma una hipérbola, ¿bien? Entonces son como dos paredes que van subiendo. Fíjense justo en el punto, acá se ve bien claro, se ve que justo ahí en la superficie se toca justito en el punto, ¿ven? Es tangente, las dos superficies tienen la misma orientación y se tocan en ese punto de la misma orientación. Es importante lo que vean la orientación de las superficies. Acá, vamos a ver, elijamos amarillo. Acá la superficie está así y justo acá tiene esta orientación, y esta hace así y justo en la panza tiene la misma orientación. Bien, entonces fíjense, por eso las superficies son tangentes entre sí. Bien, para que lo vean gráficamente el concepto de por qué superficie tangente y que se entiende. Justo se tocan en ese punto con la misma orientación ambas superficies. Entonces con eso creo que quede claro el concepto de superficies tangentes entre sí.